el principal... ¿Mande qué? ¿Que soy qué? Estas cosas, estas... La, 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 pam, pam, pam. Se supone que estamos, ¿no? Pero algo pasó con alguien. Ah, que no. No, porque les pregunté que si ya estaban y algunos me contestaron en español. ¿Se escucha en inglés la conversación? ¿No, verdad? Ah, la plataforma. No. No, es que me está diciendo un amigo que está en inglés. No, ¿cómo crees? Bueno, si quieren hablamos en inglés. ¡Ah! No, es que entró ¿Mandija? se está grabando Ah, la clase. ya entendí. Es que luego no les entiendo las plataformas. Espérame, debe ser la administradora del grupo. Espérame. Dice Aloma que no fuimos. Ahorita, espérame tantito, niños y niñas. Ah, ya. Sí, licenciada, sí, ya me comentó la licenciada Gabriela Jiménez que fue por eso que en algún momento sonó en English Course, pero fue porque empezaron a grabar. Pero ya estamos en Spanish. Bom. Si quieres, mándale audio a la licenciada Loma, porque es la que nos estaba esperando el día de hoy. Mándale audio. O háblale allá en la calle, porque aquí no sirve la señal. Dile, abogada, márcale. Dile, pero afuera, porque aquí no entra la señal. Y dile, pues, que tú eres el interesado y que estamos chismeando y y que vamos a Pachuca a comparecer. Platícale, en términos generales. Porque yo le comenté la carpeta de investigación, ¿eh? Y la acusación. Y ella ya tiene el escrito de acusación. Abre la puerta porque aquí no salen las llamadas ni entran bien. Ajá. El zaguán. Perdón. Sigamos adelante. ¿Va que va? Sigamos adelante, niños. Entonces, el problema del investigador jurídico, el problema de cualquier investigador, es ese. Y créeme que te puedes chutar una maestría, otra y otra y otra, y es muy posible que no te quede claro lo que estoy tratando de explicar con palabras lisas y llanas, porque yo quisiera, ¿no? Que tomaras en las manos a Karl Popper, del que habíamos estado comentando desde la vez próxima pasada, y que trataras de entenderlo. O que, por ejemplo, tomaras a Ferraioli, como lo dije también la clase próxima pasada, a Luigi Ferraioli, y que trataras de entenderlo. Son temas muy densos. ¿Qué es lo que yo le trataba de decir a la abogada Carmen? Lo es que el temario de esta maestría en metodología jurídica, básicamente es filosofía. O sea, más allá de métodos, es como filosofía. Entonces, en palabras lisas y llanas, el primer paso del método científico, que es la observación, es sumamente difícil, me parece, porque del mundo de saberes que esto nos rodea, seleccionar un objeto de estudio es la gran problemática. Es el gran problema. Pide que sí se va más para allá. ¿Sí, Piride? Perdón. Va a llegar un momento en que nosotros vayamos caminando por el mercado sobre ruedas y que vayamos pensando en ese rico mango con chile que compramos y que de pronto veas en el suelo los libros tirados de estos que regalan prácticamente y que nadie compra en esos mercados sobre ruedas, y de pronto uno de esos títulos te llame la atención desde lejos, y cuando eso pase ya vas a estar del otro lado. ¿Sí me sigues? O sea, cuando ya un tema de estudio te llame la atención, porque previo análisis del mundo del conocimiento, aun cuando sea por encima del pastel, abuelo de pájaro, como decía González, te interese uno de estos particulares, ya estaremos del otro lado, porque entonces la observación se estará materializando y habremos ya entrado a un mundo de reflexiones variadas en su haber, y de cuyo contenido el siguiente paso sería formular la hipótesis, que requiere también otra problematización, como lo habíamos mencionado también, porque ahí uno tiene que previamente haberle echado un vistazo a los métodos.
Por cierto, si abogada ahí o abogado, encuéntrese por ahí el capítulo que habla de los métodos, ¿no? Porque hay una narrativa, por lo menos hay una síntesis, hay una lista de métodos cuantitativos y hay una lista de métodos cualitativos, ¿sí? A ver, chéquele, para leérselos a los abogados y que puedan estar, pues un tanto cuanto conscientes del gran trabajo que implica saber metodología de la investigación. Porque no nada más se puede versar acerca de cuantitativo y cualitativo y o híbrido. No, 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 no. O sea, cada uno de estos se desprende un ramal de saberes hacia abajo impresionante, que es donde uno dice, carajo, o sea, ¿cómo no tomé filosofía de la mano de derecho? ¿O cómo no tomé otras materias que tienen que ver con esto? Verbigracia, criminología clínica, criminología crítica, que como son ciencias de la conducta, no son jurídicas, sino que tienen que ver con otros ramales que hibridizan, en el caso de la clínica, el mundo de la antropología criminal, la biotipología criminal, la biología criminal, la endocrinología criminal, el mundo de las familias criminales, genética criminal y otros muchos más saberes en saber de esa naturaleza. ¿Son estos? ¿Es el capítulo? Ajá, ajá. Un segundo. Enfoque cuantitativo. Un segundo, es que quiero encontrar la lista. Aquí está, creo. Espérame. Enfoque cualitativo, nada más, y ahorita continúo con el discurso que estoy diciendo. Enfoque cualitativo serían materias como la etnografía, la fenomenología, la investigación relacionada con la acción, o sea, acción de campo, interaccionismo simbólico, que sería muy de la mano, viene con la escuela de Chicago en Estados Unidos, o los Chicago Boys, o los New Chicago Boys, pero además también en Estados Unidos, en la escuela de Frankfurt, viene muy mezclada la interacción simbólica, que pues, yo creo que podemos vincular con el tema de la semiótica o semántica, porque es el análisis de la expresión cultural del ser humano, para acabar pronto. Más allá de hablar de lenguajes o significantes, o tótems culturales, ¿no? Como meternos al caso de la religión y seleccionar. Anoche, o cuándo fue, fue contigo, ¿no? Que estábamos hablando de Simon Peters y de Elpias Levi, el último autor de Dogma, Ritual y Alta Magia en el mundo de las ciencias ocultas. Y Simon Peters, por ejemplo, que por cierto ahí está el libro, ahorita te lo enseño, que te había comentado que compraras. Diabolus, las 1000 máscaras del demonio alrededor de la historia del ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque es el análisis de la expresión y pensamiento de un tiempo, modo, lugar y ocasión del ser humano. El ser humano llegó a pensar que Ra existía, el ser humano llegó a pensar que Zeus existía, y no me digas entonces que posteriormente al Apocalipsis se deje de hablar del Dios o de este catolicismo judaico-cristiano como simplemente historia de las religiones, ¿me entiendes? O sea, no, si hubiéramos vivido en Egipto, ya nos hubieran crucificado, creo. ¿Por qué? Por andar cuestionando la existencia de los dioses del libro de los muertos. Entonces, el estudio del caso, que ahorita quisiera mencionar un poco más, estudio de caso, la entrevista cualitativa a profundidad, ¿entiendes? O sea, concentrarnos con por ejemplo, un interno paciente para ver sus patologías derivados de lo que depone el DSM-5 o DSM-6, por ejemplo, o sea, el hecho de encontrar que tiene un híbrido en alrededor de 3 o 4 trastornos de la personalidad. Y como ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque a base de ejemplos uno se da la idea más clara, ¿no? Estábamos haciendo una especie de trabajo social. Gente del INACIPE, ni siquiera me acuerdo, hace como 15 años, precisamente cuando estábamos en criminología y política criminal, perdón. Y íbamos a prestar trabajo social al área de Xochimilco, cerca del Reclusorio Sur, a la comunidad, en representación de la PGR, de la Procuraduría General de la República, como estudiantes de posgrado, de la mano de la instrucción de la clínica de Rodríguez Manzanera Luis, esposo de Lima Malvido. Si creen que es difícil pasar la materia conmigo o con quien sea, yo quiero ver qué pasen con Lima Malvido o con Rodríguez Manzanera. Ellos dicen, ni tomes apuntes. De este libro viene el examen.
Ni siquiera tomes, no te preocupes en tomar apuntes. ¿Me están asustando? ¿Todos pudieron oír eso? Mm, y llega un señor de alrededor de unos 45, de mi edad, ¿no? 50, barbado y así, una persona bien formal, etcétera. Y en ese día estábamos algunos representantes de la cognitivo-conductual, de la psicología de la cognitivo-conductual. Había un freudiano, si no mal recuerdo, había un politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, habíamos un par de penalistas y creo que nada más, porque el grupo se hibridizaba hasta con trabajo social, teníamos lacanianos, esa generación fue maravillosa, fue de la que más aprendí, creo. Fíjate, no del derecho. O sea, aprender a estudiar o aprender a investigar realmente no nos lo enseñan a nosotros los abogados. Nos enseñan a leer la ley y a repetirla como perico, pero no entenderla, no a leer entre líneas, y menos hacer un protocolo de investigación, y menos a nivel maestría. Y ahí hay un grave error, porque hoy por hoy, pues, nuestra materia, la ciencia jurídico-penal, debería tener muchísimos representantes de la investigación a nivel nacional, como la UNAM lo hace, ¿no? El 60-65% de la investigación científica de México lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México. A eso me refiero, a hacer investigación de calidad y crear investigadores, no solamente alumnos que vayan a leer acuerdos. ¿Me entienden o no? Con todo respeto, por supuesto, porque todos pasamos por un problema de formación del positivismo. Ah, por cierto, apunten por favor si quieren y si no, pues no sé si estén tomando cuenta de los autores que mencionamos desde la vez pasada, pero apunten a Norberto Bobbio, con doble B intermedia. Y el libro se llama, tiene muchos, ¿eh? El problema del positivismo jurídico, en donde habla precisamente de cuáles son los problemas del positivismo, del que voy a hablar tal vez en esta clase un poco más, en esta conversación, y cómo viene tan cuadrado, tan formal esa fórmula del pensamiento científico que recae en el derecho y que recae en otras áreas del saber, tanto así que en este momento puedo mencionar esos tres, ¿no? El positivismo científico, el positivismo criminológico clínico y el positivismo, ¿cuál otro será bueno? De Comte, ¿no? Las áreas comtianas. Sí, pero el positivismo jurídico tiene un gran problema, tanto que a pesar de que quisiera versar un poco más de esta temática más adelante, como una problemática de los ojos de un observador incipiente en tratándose del desarrollo del método científico, y lo digo por esta materia, y lo digo porque pronto van a terminar su maestría, y pronto, pues lo digno sería que hicieran una investigación, o por lo menos en vía de ensayo, y no nada más por promedio o otro tipo de filtros que se tienen actualmente para poder alcanzar una titulación, porque eso, pues, bueno, está fashion, ¿no? Es muy práctico para quien no tiene tanto tiempo, pero para quien quiera hacerlo digno, tiene que realizar investigación científica, a pesar de que no es una locución grecolatina, a fortiori. No, esa la inventé yo, ¿eh? Esa no es una locución grecolatina. No la vayan a poner en su tesis, ¿no? El maestro hace rato me dijo que a fortiori. ¿No? Qué buen pedo. Y ya, total. Y llega el señor y nos dice que creen que tengo un problema y no sé si pueda compartirlos con ustedes como un secreto profesional, porque aparte, pues no tengo varo para pagar una terapia cognitivo-conductual y menos una freudiana y menos una lacaniana y menos una de Erickson. Que entre más avanzado está el tema del psicoanálisis verbigracia, cuesta más, ¿eh? Sí, cuesta más. El diván, vamos a decirlo así. O bien, pues que puedas platicar con algún victimólogo que sea de calidad y que te diga, ¿sabes qué? Pues todos somos víctimas. Aquí nadie se salva. Todos somos víctimas de un tiempo, lugar, ocasión, etcétera, etcétera. Y fuimos victimizados por personas que fueron víctimas y que luego se convirtieron en víctimas, en victimarios. ¿Por la puerta? Ah, este, y llega el vato y nos dice, ¿puedo comentarles en secreto esto? Claro que sí, señor. Y ya nos dice que creen que tengo un problema muy grande. Y esto lo digo por el tema de la entrevista concentrada, ¿no? Que está diciendo el listado de los métodos cualitativos a profundidad, ¿no? Y este es el libro que les había dicho la semana pasada, la clase pasada.
que venden en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, porque este señor ahí trabaja como titular del área de posgrado, Francisco Javier, y este libro es el que llaman como libro azul. No sé si ya le cambiaron la portada, no sé en qué edición esté, porque esta edición pues, es vieja, de mis tiempos, en esa universidad, haciendo posgrado para variar entre todos los que hicimos, ¿no? Y se llama Manual Progresivo para la Investigación en las Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Lo repito, Manual Progresivo para la Investigación en las Ciencias Jurídicas y Criminológicas. O sea, aquí se enfoca en particular a esas dos áreas del saber, pero hoy por hoy este libro se puede utilizar para cualquier área, porque nos va diciendo paso a paso cómo desarrollar los integrantes, elementos de la investigación y que se materializarían en un protocolo de investigación, como lo habíamos mencionado. Y recuérdense que si algo me van a entregar para que yo pueda evaluarlos, sería un protocolo. Y nosotros ya platicamos un poco de observación, de hipótesis, de selección de métodos, y más adelante, para acabar pronto, comprobación, resultados y obtención de resultados. O sea, no tiene tanta bronca. O sea, un esqueleto. Yo no estoy pidiendo la gran cosa, ni tampoco quiero que me mande una novela de Fedor Dostoyevsky o de García Márquez. Quiero un esqueleto para revisar si más o menos se agarró la onda durante el desarrollo de nuestras conversaciones o si nada más los vine a marear. Entonces llega el vato y nos dice, tengo un problema y tengo mucha preocupación porque no soy joven y porque yo tengo hijas, o sea, no tengo ni un varón y mi esposa y total que yo vivo entre niñas, ¿no? Pero cómo me causa placer ponerme las pantaletas de la vecina y unos tacones y masturbarme viéndome al espejo. Nunca he tenido mayor placer que este. ¿Soy homosexual? Soy homosexual, ese es mi problema, soy homosexual, porque yo soy papá de niñas. Y nosotros así, nos volteamos a ver entre todos y dijimos, ching, creo que no sé cuál trastorno de la personalidad sea. Nos da un chance y que nos vamos a hacer team back. ¿A dónde? Pues con el DSM-5, el Manual Diagnostic Psychiatric. Y le preguntamos a ver qué onda con esto, ¿no? O sea, versando sobre Freud, hay una etapa oral, anal, latente, fálica y genital dentro de los destetes freudianos que implican la formación del ser humano subconscientemente donde habita el hecho desde el 0 años de edad. Y algunos psicoanalistas hoy por hoy dicen lo que es correcto, ¿no? La mente se va formando desde el periodo de gestación, porque el niño está consciente de lo que está pasando al exterior. Tan es así que si le pones metal ahí en el vientre, el niño sale gustoso del metal. Pero si le pones a Beethoven, él se enseña porque es de lo primero que está adquiriendo en el tema del interaccionismo simbólico o la semántica de las ideas que están ya recayendo ya su pequeño e incipiente inconsciente en el aparato intrapsíquico. Entonces encontramos, ¿qué crees? Que estábamos busque y busque en los trastornos de la personalidad, en las alteraciones de la personalidad, antes de llegar al grado de inimputabilidad total o permanente. Todo penalista debe saber inimputabilidades, no nada más que es la imputabilidad, sino cómo se estudia la inimputabilidad, sino cómo vas a llevar un procedimiento especial para inimputables, en el supuesto de que te caiga una persona con trastornos y que probablemente puedas argumentar en la defensa que él tiene una inimputabilidad parcial o temporal para defenderlo y que no le impongan una pena, sino una medida de seguridad. Pues no es lo mismo, ¿eh? Y no es lo mismo estar en el Cebarepsi que estar en el carcelario, ahí en el pueblo con toda la pandilla. No es lo mismo una pena que una medida de seguridad, que una sanción para personas jurídicas o consecuencias jurídicas para personas morales. Lo que versábamos brevemente en el compliance, ¿no? Luego entonces volvimos a decirle que ya teníamos un resultado de nuestra breve investigación al respecto de la manifestación o la expresión de su voluntabilidad al exterior en forma conductual y le resolvimos, no señor, de acuerdo a este libro, de acuerdo a la Biblia de los psicólogos o psiquiatras y que se puede corroborar con otros manuales como por ejemplo el C10 y entre otros muchos varios, usted no es homosexual y aunque lo fuera, no se encuentra dentro de los trastornos desde el DSM-2 o DSM-3. Pues eso ya se quitó de los trastornos de la personalidad, simplemente es una elección de carácter sexual por parte de los sujetos que a lo mejor sí puede vincularse un tanto cuanto con un antecedente de ADN. Puede ser biológico,
pero más que nada es cultural. Simplemente me gustó y nosotros, de acuerdo a Freud, somos una dicotomía, somos pansexualistas. El pansexualismo dice que somos tanto uno como el otro, ¿eh? Y que nuestra cultura nos obliga a desarrollar verbigracia, el sujeto masculino. No, no puedes jugar con muñecas porque tú eres un hombre. Y tú no puedes jugar con herramientas porque tú eres una niña. Ya se va incorporando un proceso de victimización terrible que al final del día nos convierte en los siguientes victimarios de otra generación. Si a mí me golpearon, ¿qué crees que voy a hacer yo para educar? Golpear. Ah, pero bueno, en mi caso no, a mí me golpearon y en la facultad me golpearon mucho y en los posgrados me golpearon mucho con demasiada tarea, demasiada lectura, demasiadas tesinas, ensayos, y ahora yo no soy así. Ahora yo soy todo corazón. No, 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 qué buena onda. Ay, no sé por qué, pero sí, es el saber. Cuando tú te das cuenta que eres un soberbio ignorante, a pesar de todo lo que quieras saber, es cuando dices, no, yo no tengo por qué flagelar a nadie, no tengo por qué ponerle el pie a nadie, porque yo soy el principal ignorante del mundo de los saberes. Sí, Sócrates, cuando lo visita Protágoras de Abdera, y Protágoras presumía ser el hombre más sabio de Grecia porque era el titular de los sofistas. Y va y consulta al oráculo de Delfos y le dice el oráculo, pues no, tú no eres el hombre más sabio de Grecia. Y dice, ¿qué? Pero yo tengo no sé cuántos títulos y cuántas maestrías, ¿no? Así. Y le dice, no, es aquel barbón pelón que está allá abajo del ágora y que se llama Sócrates. Así es de que ya el otro va a echarle bronca en titular como de los sofistas y le dice, ¿cómo que dice el oráculo de Delfos que tú eres el hombre más sabio de Grecia? Le dice, como Sócrates ya sabía que ellos habían llegado a Grecia, ya más o menos hasta había meditado qué contestarle porque era una confronta, era la crónica de una confronta anunciada. Y le dice, yo solo sé que no sé nada. Y si el oráculo dice que yo soy el más sabio y yo te digo que soy el que no sé nada, ¿dónde quedas tú? ¿Quiere leerlo? Se llama Apología Socrática, está en los diálogos de Platón. Y el libro vale 50 pesos. Por favor, caray. Vale más una michelada, una gomichela. Ya, total, ¿no? Que le dijimos al señor, no, pues de acuerdo a este manual, usted tiene un fetichismo, porque no tiene vínculo, no le gustan las personas masculinas, ¿verdad? No, no. Me gusta vestirme de mujer y me gusta masturbarme y punto, es todo. Entonces usted tiene un fetichismo transvestista. ¿Radicalizado dónde? En la etapa anal de los destetes freudianos. Una muy mala información le dieron cuando usted era un menor de edad, más o menos entre el año .6 meses de edad y los 3, más o menos. Todo depende de la generación a la que haya pertenecido y con quién haya crecido y dónde haya crecido, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo un niño de 2 años actualmente que un niño de 2 años hace 70 años. Era otra cultura, ha mutado todo. Entonces hay que tomar en cuenta a quién vas a perfilar, a quién vas a psicoanalizar. Y con este ejemplo puedo poner de manifiesto esa una de las fórmulas en las que se presenta el método cualitativo, que dijimos que era ¿qué? La entrevista cualitativa a profundidad y la lista termina con la observación del participante. Ahorita voy a ver si encuentro la lista de los que son considerados como cuantitativos, pero al final del día, a ver si encuentro la... Al final del día es el principal problema de la investigación científica, y en este particular vuelvo a repetir, enfocada con el mundo normativo o en el mundo jurídico. La observación. Seleccionar un objeto de estudio es de lo más difícil que hay, porque igual y podemos tener ahí una masa impresionante de conocimientos, pero cuando nos se trata de que nos dice la unidad de posgrado, ya tráeme un protocolo, como lo que les estoy pidiendo que intenten hacer un esqueleto, ¿no? Y el primer paso es el más difícil, el mundo de los saberes, y yo digo, carajo, o sea, ¿qué escribo? ¿No? ¿Qué hablo? ¿De qué hablo? O como lo dijimos la vez pasada, oye, voy a hablar de la prueba en el sistema acusatorio y oral. Ah, ok. ¿Y desde cuándo? ¿Ya? Sí, ahorita lo leo. ¿Y desde cuándo? ¿En qué fecha? ¿En qué país?
en el mundo entero, desde siempre. ¿Con cuáles reformas? ¿Y qué perfil vas a agarrar? ¿Vas a agarrar todo hasta justicia alternativa y justicia acelerada? ¿También vas a hablar de ejecución de sanciones penales? ¿También vas a hablar de amparo? Porque hoy por hoy, pues todo está vinculado debidamente con la teleología de la reforma del constituyente permanente en aquel 2008. Verbigracia. ¿Vas a hablar de todo? Nunca vas a terminar. Y ahí hay un gran problema. Tienes que saber delimitar tiempo y tema. Y lo más pequeño que se pueda sería lo más recomendable. ¿Sí? Voy a hablar de la prueba de refutación, ¿no? Y la voy a hablar particularmente en tránsito terrestre, en daños en los bienes y lesiones vinculadas con tránsito terrestre. ¿En dónde? En Pachuca. ¿En qué tiempo? Del 2020 para acá, nada más. Y ya tienes mucho problema con la estadística, ¿eh? Ya son demasiados años para hacer investigación de campo. Pero yo solamente voy a hablar de la prueba de refutación en daño en los bienes y lesiones provocadas en tránsito terrestre. ¿En dónde? En Pachuca. Y antes dije que no me estoy yendo a un municipio en particular que sería lo mejor, ¿eh? Nada más hablar del municipio de... ¿Cómo se llama ese municipio? Tizayuca. ¿A dónde está el asunto? Tizayuca. Nada más Tizayuca. En el área de tránsito terrestre, de todo lo que la fiscalía que tiene que ver con ese tema. ¿Y sabes qué? Lo voy a delimitar más. Nada más voy a hablar del 2022 para acá. ¿Y son 2 años? No, pues revisa la estadística de 2 años. A ver, vamos a ver. Vas a ver. ¿Y para qué? Para que puedas hacer tu conjetura hipotética en vía de pregunta o en vía de afirmación. Ya lo habíamos dicho la vez pasada. Habíamos dicho que si es en vía de preguntas porque soy eminentemente cualitativo, pero si es en vía de afirmaciones porque yo ya tengo datos de la investigación duros y ciertos, como lo que habíamos platicado acerca del suicidio de Víctor Alejandro Pachá, ¿no? También tiene una obra que tiene que ver con el tatuaje en prisión. Él tiene muchas obras. Búsquenlo en internet. Es profesor investigador de Acatlán y fue mi profesor y hoy por hoy es uno de los personajes que yo, caray, o sea, si hay un modelo a seguir, es gente como él, gente como González de la Vega René, wow, o sea, hay gente que tú dices, no, 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 como Zaffaroni, que yo lo conocí personalmente a Raúl Zaffaroni, y otros muchos varios, ¿no? Que estudiaron con Jacobs, como Eloisa Quintero, y que como el maestro difunto en paz descanse Martín Barrón, cuánto escribió antes de irse, cuánto ha escrito Rubén Quintino Cepeda, que hoy por hoy puedo presumir que es mi amigo, y primariamente mi maestro, ¿no? Imagínate, ¿no? Y que como en este caso pongo otro ejemplo, ¿no? El tatuaje en prisión, pero lo hizo en particular con féminas también. O sea, se fue a áreas como Santa Marta, Catitla, y de donde cuyo contenido seleccionamos a aquellas personas que lo permitieran primero, porque hay mucha gente que está recluida en el centro carcelario que no quiere trabajar con algún victimólogo, con algún criminólogo clínico o crítico, o con algún trabajador social y o penalista, ¿no? Vamos a decirlo así, o algún ejecutor de sanciones penales, o algún representante del Consejo de la Judicatura del que se trate, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Y en ese particular, pues otra vez íbamos caminando con él en el interior de Santa Marta, trabajando con tatuaje en prisión, como desarrollando una generación ulterior a acechar el hombroso, porque él tuvo en Turín un atlas de tatuaje, y que de ahí surgen los argumentos positivistas, vuelvo a repetir, que es un gran problema del pensamiento del ser humano, en el de que el sujeto tatuado es un criminal. Oh, craso error. Nadie dice que hay ciertos tatuajes que sí son muy representativos de prisión o de las pandillas. Nadie dice eso. Pero nadie dice tampoco que como la Mara Salvatrucha, con este señor, ¿cómo se llama? Bukele, que a todo el tatuado allá en El Salvador detuvo y los metió por delincuencia organizada prácticamente o delitos contra el Estado, tan solo por estar tatuado. Quiero decir yo, ¿en qué vivimos? ¿En un derecho penal de acto o vivimos un derecho penal del enemigo? O sea, un derecho penal de autor o un derecho penal de acto. ¿Me vas a juzgar por lo que hice en forma consumada o tentativa acabada o tentativa inacabada? ¿O me vas a juzgar porque traigo tatuajes en mi brazo? ¿Me entiendes? ¿Y que México tiene derecho penal del enemigo? Ay, qué buen tema de estudio, ¿eh? Pero ya muchos han escrito de esto. Pero bueno, ustedes valórenlo.
Delincuencia organizada. México tiene derecho penal del enemigo. Delincuencia organizada. México tiene derecho penal de autor. Delincuencia organizada. Adelantamiento de las barreras de protección del derecho puniendi, del jus puniendi. Medítalo. ¿O quién no ha comparecido en la Fiscalía General de la República en el área de delincuencia organizada? ¿Nunca han comparecido ahí? No sabes cómo te van a tratar. Ahí nos tratan a los abogados como si fuéramos peor que el propio criminal detenido o presentado. Porque se vive la violación o la supremación de las garantías procesales del inculpado, el incremento de la pena punitiva de libertad y otra variabilidad de características que representan al derecho penal del enemigo, en particular con delincuencia organizada. Pero bueno, entonces caminamos con Pasha y había una chica que yo me acuerdo muy bien de ella, Monique, Mónica para la banda, ¿no? Pero ella se hacía llamar Monique. Y tenía su pecho, tenía tatuado así como que letras góticas. Ajá. Eh, Los Ángeles, 1984, living la vida loca, Holmes. Forgive me, mom. Dice, perdóname, mamá. Porque se había portado muy mal y había acabado en prisión y había estado en Los Ángeles en 1984. Ella sí permitió que la entrevistáramos y que le tomáramos fotos a sus tatuajes de pecho, que era lo que más nos gustó, el que más nos interesó, porque obviamente revelaba un pretérito de una historia pasada que estaba al margen de su propia dermis y o epidermis y que permitía que hubiera una invitación por parte del investigador científico, desde que si quería o no participar en esa recolección de datos duros para la investigación cuantitativa. Perdón. Otras mujeres no quisieron, se ofenden, ni siquiera quieren que les hables, que bajes la cámara, que no las videograbes y que tampoco las grabes verbalmente, ¿no? Algunas prestan su entrevista. No sé si ustedes han visto un programa de Santa Marta Catitla que se llama Cartas a la Libertad. Métanse a internet, son puras cartas que escriben las internas de Santa Marta Catitla, narrando lo que les ha pasado. Algunas dicen, yo vengo por secuestro, yo vengo por robo, yo vengo por homicidio, yo vengo por esto, por esto y por esto. Yo ya tengo 3 años compurgando, yo ya tengo 12, yo ya tengo 20 aquí en Santa Marta. ¿A qué te dedicas? No, pues pude poner una estética en Santa Marta Catitla, pude tener el acceso al tema del de que me permitan poner uñas y o soy estafeta, conseguí que me permitieran ser estafeta, con el paso del tiempo, con mi buena conducta, chalala, chalala. Y créeme que en los videos que he visto del femenil, pues no se ve la violencia que yo llegué a conocer en su momento cuando me tocaba ir para allá. O sea, mucho a Santa Marta, Catitla. Yo no, ya no veo la violencia de antes, no sé. Incluso hace unos meses entré al dormitorio 1 del reclusorio varonil norte y yo no lo vi tan violento como cuando estaba joven, que los custodios golpeando internos y los internos golpeándose entre ellos y activo y droga. Sí hay marihuana, sí hay solventes, sí hay metanfetaminas, sí hay anfetaminas, sí hay cocaína polvo, sí hay crack o hay cristal, hay de todo. Pero hay un pabellón o kilómetro, o hay kilómetros donde se vende. Haz de cuenta que es un tianguis y no está en todos lados. Pues tampoco se pueden estar exponiendo así de grave, ¿me entiendes? Pero la violencia que yo llegué a ver antes ya no la he visto tanto, como esta última vez que entré al norte. Para mí es uno de los más violentos del mundo. Total que de la recolección de datos de investigación de campo se juntaron igual, por ahí de 100 fotografías y 100 entrevistas como lo que platicamos la vez pasada de suicidio. Y de esos 100 datos duros de la investigación de campo, cuantitativamente hablando, seleccionamos 10 para que como el 10% de nuestra investigación cuantitativa, esto sostenga mi hipótesis. Los otros pueden estar adjuntos a mi investigación como anexos, los puedo sumar en un CD o en una memoria, ¿no? Y decir, aquí están las demás expedientes están ahí, las demás entrevistas están ahí, las demás fotografías de campo están ahí, pero no los seleccioné para sostener mi hipótesis, sin embargo los adjunto como anexo para que puedan decir, ay, ¿qué investigó? ¿Nada más 10 expedientes? ¿Nada más eso es todo lo que investigó? No. Permítame, pero investigue más. ¿Sí, Piriri? Perdón, vista la hora y lo avanzado de la hora, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo fine? ¿Sí, piti, ¿no? ¿Nada? ¿Ves cómo soy bien claro en las palabras?
No dejo duda abstracta alguna. ¿No? Los reto a que tomen a Mario Bunge en el método científico para ver si lo entienden. O sea, para que vean que yo estoy tratando de facilitar la palabra, de ser claro y hasta cotorro, ¿no? Pero agárrense un libro de estos, a ver si dices, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Mejor bajo un documental o un videolibro, un videoaudio, ¿no? Así. ¿Qué te estaba diciendo? Entonces se toma esta selección del dato duro y se sostiene la hipótesis en manera afirmativa. Vuelvo a repetir, si yo hago mi hipótesis en materia de preguntas es porque estoy siendo cualitativo. Y como yo, y como casi todos los abogados, ¿cómo somos? Somos documentales en la vía cuantitativa, ¿no? O sea, nosotros vamos a la biblioteca y ahí nos la pasamos estudiando y desarrollando las citas al pie de página de lo que hayamos investigado para sostener nuestro capitulado. Y por cierto, antes de llegar a esa parte del protocolo de investigación, debo decir que la bibliografía o el material de consulta, que puede ser ya hoy por hoy, pues yo no estoy acostumbrado a eso, yo soy más bien bibliografía, pero hoy por hoy, pues hay reglas para citar las páginas de la red o material consultado en el Internet. También ya hay reglas para poder citarlo al pie de página porque el Internet ya conserva una memoria. Entonces, si yo soy tu asesor de tesis o soy tu sinodal, yo puedo irme a la página el día y hora que tú estás citando al pie de página para checar si es neta lo que estás invocando ahí, entre cursivas o entrecomilladamente hablando, porque lo estás poniendo como una nota, como una cita, ¿sí? Y hay citas, hay fórmulas para citar también periódicos, revistas, una variabilidad de material de consulta que es muy amplio. Este propio libro que les he presentado de García Ramírez, Francisco Javier, tiene ahí un capítulo dedicado a ese tema y caramba, o sea, yo la verdad es que si la observación es complicada, pues tampoco me la voy a complicar en mi método, ¿no? Yo también del mundo de la metodología voy a seleccionar el que a mí me late. E incluso, como bien dicen algunos profesores, ¿no? Dicen, de tu objeto de investigación científica, que sea un tema que tú ya hayas consultado o meditado con antelación. ¿Sí, Piriri? Porque si te metes en un tema que no conoces en absoluto, te va a costar años de decidirte bien y al último te apuesto que es muy capaz el investigador que dice, ya no me convence. Después de estar haciendo búsqueda bibliográfica y demás materiales de consulta, llega un momento que dices, ya no me convence, ya no me convence. O simplemente dices, no estoy habilitado para este tema. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando victimología psicoanalítica con Sergio Reyes, que ya falleció también, yo es cuando me pregunto, abogado, me pregunto yo, ¿por qué no se muere la Tracalosa de Monterrey? ¿Por qué no se muere el Recodo, güey? ¿Por qué no se mueren los Tigres del Norte, cabrón? Esa pinche bola de nopales. ¿Y por qué se mueren los grandes profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué las vacas sagradas de Ciudad Universitaria se fueron en la pandemia y ellos siguen vivos, cantándole a los nopales de provincia? Banda. ¿O por qué no se los lleva la goma a los güeyes estos que cantan reggaetón? ¿Y por qué un pensador de esa talla de Sergio Reyes se va? Pocos lacanianos conozco en mi vida. Pocos lacanianos, y tú sabes a qué me refiero. A Jacques Lacan. No puede ser. Pero bueno, cuando el maestro daba clases, yo le comenté que estaba haciendo una investigación, o sea, un protocolo para desarrollar una tesis, ¿no? Y se llamó el título incipiente que le puse a la obra, eh, La criminología y la demonología en la actualidad, México actual, ¿no? O sea, diciendo voy a hablar de la posmodernidad nada más. Y eso ya es mucho, porque la posmodernidad es de la caída del muro o la perestroika de Gorbachev a la fecha, que sería el 89. Y hoy por hoy, como lo dije la vez pasada, ya se habla de hipermodernidad con autores como Giles Lipovetsky, como Sigmund Bauman. Ahorita me acuerdo de más de estos tipos de personajes, pero por ejemplo, Lipovetsky tiene La Era del Vacío, ¿no? Uno de los principales libros que tiene el autor.
Entonces yo le dije a Sergio Reyes, yo creo que voy a desistir de esta investigación, porque me estoy dando cuenta que no soy un antropólogo. No tengo la formación social que requiere saber demonología. Tal vez sé criminología, porque soy criminólogo y porque trato de ser crítico, porque fui victimizado por la clínica desde la Facultad de Derecho en los 90s, pero demonólogo no soy. A pesar de mi conocimiento en las ciencias ocultas, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Saber caída de Bizancio, saber la Edad Media alta, baja, media, saber cómo se desarrolla toda Europa, desde los Balcanes hasta la península ibérica, durante 1000 años, 10 siglos, desde la caída de Bizancio hasta el llegado el Renacimiento, ¿no? En la época de Tomás Moro y la época de Erasmo de Rotterdam, que por cierto, si quieren consultarlo, pues ahí está su libro de Elogio de la Locura. De Rotterdam se carteaba con Moro y ahí ya le empezaban a pegar al inquisitorial sistema que representaba el catolicismo en su máximo esplendor, que ustedes pues deben saber, y si no, pues citando a Rodríguez, son alrededor de 100,000 mujeres que fueron quemadas en Europa, sobre todo en la Qatar. Mande, 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 mande. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que prenden algo ahí. Es Silvia ahora. Prenden algo y se para escucha. hablar, pero está bien. Va. ¿Alguna duda, Silvia? ¿Todo bien, Silvia? No, está bien, profesor. Perdón, es que tenía mi micrófono abierto. No se preocupe, licenciada. Perdón, también es que... Va. Llegué un poquito tarde porque vengo de trabajar, pero corriendo porque está lloviendo, perdón. Bueno, pues es que es todo lo que tenía que decirles. Hasta luego. Bueno. No es cierto. Pero ya me di cuenta que está muy divertida la clase. Oye, le digo, ya se terminó la clase, es todo. Nos vemos el martes. Ahorita que va llegando la licenciada Silvia, ¿no? Ay, no, es que perdón, se la apliqué hacia varios alumnos cuando era presencial las conferencias en las diferentes universidades en las que di clases. Vengo, oye, profesor, perdón. Bueno, hasta luego, es todo. Nos vemos la siguiente clase. No es cierto. Y ya, total, ¿en qué estaba yo? En que estaba yo por desistir de ese protocolo de investigación y Sergio Reyes me dijo, no lo dejes. Pero lo que quiero decir, porque Zaffaroni dice que el derecho penal se remonta a la demonología. Tendría que estudiar un poco más a Raúl Zaffaroni en esa materia porque se refieren particularmente a la época de la vindicta privata, de la vindicta divina y de la vindicta pública. A eso se refiere. Y sobre todo cuando esas 100,000 mujeres que son las registradas, o sea, imagínate a cuánta gente no quemaron viva, y a niños, porque se decía que eran los más, o son las entidades encarnadas más fáciles de seducir por parte del demonio, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, el manual procesal y sancionador llamado Malleus Maleficorum o el martillo de las brujas. Quien sea un penalista y no conoce a Sprenger y Kramer, entonces no se presuma ser penalista. Perdón, pero es una de las obras que tenemos que estudiar durante la Edad Media y necesariamente ahí no hay vuelta de hoja. No la pueden conseguir, entonces imprímanla, está en internet. Engargólenla y flétense a estudiar un poco. ¿Va? En tal virtud, yo sé que... Perdón, doctor. ¿Perdón? ¿Qué? Perdón, doctor. ¿Cómo se llama el tema? El libro es de Sprenger. Ajá. Es Sprenger y Kramer. Son los dos autores, son dos monjes dominicos a los que se les encomienda realizar un manual procesal sancionador y hasta de ejecución. Y se llama El Martillo de las Brujas. Correcto. O Muchas gracias. Malleus Maleficorum. Sí, ¿lo repito? Malleus Maleficorum. Muchas gracias, doctor. Sería como 1300 después de Cristo, por ahí, más o menos. Y sí, era la catarsis de la Edad Media, porque la Edad Media comienza en el 476 a la caída de Bizancio. Y estaba vivo San Agustín. Ahorita tal vez comentemos algo. De Hipona, de la ciudad de Hipona. Bueno,
Entonces, lo que estoy poniendo como ejemplo es el de que yo desistí de mi investigación en la realización de un protocolo, porque durante la investigación me di cuenta que yo no tenía las bases antropológicas necesarias para saber demonología. Y dije, híjole, me falta mucho que leer de demonios, o sea, de ciencias ocultas. A pesar de que aquí en su pobre casa, queridos maestrandos, yo tengo una biblioteca que me dejó mi mamá, porque ella era amante de las ciencias ocultas, bueno, una variabilidad de libros bastante amplio, que son bastantes y algunos ya ni los editan ni los venden, de ciencias ocultas. Entonces, aparte de haber crecido con gente que mamá decía, si existiera una licenciatura en ciencias ocultas, te obligaría a estudiarla, Raúl. Y hoy por hoy, la Facultad de Filosofía y Letras tiene una licenciatura en letras antiguas, en letras dedicadas a la Edad Media, que tienen mucho que ver con ciencia oculta. Pero entonces yo me di cuenta de eso y por eso le comento al maestrando, ¿no? A ustedes, muchachos, que si el objeto de estudio que pretendan seleccionar no lo han estudiado a priori, por lo menos, se van a llevar con cada sorpresa que pueden llegar a ese momento que, como yo, llegué a decirle a Sergio Reyes, no, es que no tengo las bases, y luego era una tesis doctoral, o sea, ni siquiera de maestría. Yo quería someterme a un sínodo en demonología y criminología, o sea, el vínculo que hay entre criminología y demonología. Y por ahí anda mi protocolo todavía, a pesar de que Sergio Reyes me decía, no lo dejes, Raúl, no lo dejes, porque Zaffaroni sostiene que el derecho penal se remonta a la época de los demonios. Y pues yo sé que no. Malo Camacho dice que se remonta hasta las culturas clásicas, ¿no? Hasta Babilonia, Mesopotamia, chalala, chalala. Bueno, en tal virtud, a pesar de todo el discurso que rodea al esqueleto que en algún momento quisiera que me mandaran así muy simple, ¿no? ¿Me entiendes? No más que tengan la idea bien clara de qué partes lleva la investigación o la realización material de un protocolo de investigación científica vinculada con el área jurídica, ¿no? Y sobre todo punitiva, porque somos penalistas, o por lo menos eso intentamos. A pesar de toda la paja del discurso que estoy haciendo, que es 100% filosofía y ciencias, si se percatan, me quedo yo entonces, está la observación, está el mundo de la hipótesis y los métodos que pueden sostener la hipótesis. Vuelvo a repetir solamente para seguir robusteciendo este argumento, ¿no? La observación es de lo más difícil que hay. Es más difícil que estructurar tu capitulado. Es más difícil que hacer tu marco teórico. Es más difícil que proponer tus objetivos generales y particulares. Y lo más fácil que hay en la vida son las conclusiones. Es lo más fácil que hay. Porque tú vas terminando un capítulo y hasta le pones copy page y vas armando tu capitulado de conclusiones sin haber llegado allá, ¿no? El problema es seleccionar el objeto de estudio. Y por eso el temario nos obliga a hablar de epistemología, de lógica, de ciencia y de una variabilidad de conceptos que hemos estado mencionando desde la conversación pasada. No se trata nada más de rellenar una materia más de la maestría. No, esta materia no deberían ser 6 sesiones, 6 conversaciones. Hay una licenciatura entera en esto. Hay una maestría de esto. 2 años escolarizados, de 6 a 9 en la noche. Ahí sí sea la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho o en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. O en la escuela que usted quiera, la de Constantín. ¿Está bien? No pasa nada. Pero deberíamos dedicarle más tiempo y deberíamos hacer muestra-error, muestra-error, muestra-error. Tráeme un avance y decirte está mal. Tráeme otro avance. No está bien. Y porque solo así podemos corregir nuestro trabajo de investigación. Verbigracia. Mi asesor de tesis, cuando la licenciatura, era un juez, allá en el Reclusorio Sur, el juez Ubando López, en el sistema clásico mixto. Él daba criminología y yo escribí criminología para titularme. Me acuerdo cuando llevaba los avances del primer capítulo, ponle, me dice, la primera vez que lo ve, me dice, no, llévatelo. Pero maestro, ni siquiera lo revisó, ni que fuera las sentencias de su proyectista, que nomás firma, ¿no? Nomás la firmo ya, pues es el proyectista tal.
Y le digo, chéqueme mi capítulo. No, te voy a decir por qué. Dice, porque el reglamento de Ciudad Universitaria que pide qué bases debe de llevar un protocolo de investigación para ser autorizado por una persona representante de la Facultad de Derecho y que luego posteriormente sea sometido a otros personajes integrantes del sínodo y luego se te dé un examen profesional como consecuencia, tiene que cumplimentar con las reglas y el reglamento dice que, bueno, en ese tiempo era el nombre del autor, apellidos, coma, nombre, punto. Luego, la obra puede ser mayúsculas, negritas o subrayada. Depende de cómo lo maneje el reglamento en su momento, porque va de momento a momento como las leyes adjetivas en nuestra materia, el derecho procesal. Y luego coma, y luego editorial, coma, y luego edición, coma, y luego tomos, coma. Eran comas, y yo había puesto puntos. Punto, autor, punto. Nombre de la obra, punto. Editorial, punto. Edición, punto, y estaba mal. El reglamento me decía que no. Así es de que se lleva su capítulo y me lo corrige todo. Y nada más revisó una cita al pie de página. ¿Cómo ves? Con una sola cita me dice, tiene que revisarlo todo. Entonces, en una muestra, error, muestra, error, muestra, error, o sea, practicar y practicar y practicar, es como nosotros podemos llegar a perfeccionar. Y cuando, como lo repito, si pasas por el mercado de libros o la feria del libro y de pronto un libro en lo lejano te llama la atención el tema de estudio, ya estás del otro lado, amigo. Huele feo, ¿eh? ¿Qué será? Llevas. Oye, viejo, ¿y si vas por un fabuloso a la tienda de dos casas? ¿Por qué haces esa cosa? No? Es que no sirve el baño. Yo creo. No sirve, ¿eh? Aquí a dos casas. Porfis. Yo soy el que tengo 50 años. Bueno. ¿Sí, Piriri? Ahora bien. No. O ve con él rápido si quieres. Estas dos casas. No pasa nada, hay que la deje abierta. Porque sí, solo sí nos sirve mucho este tipo de materias, pero vincularlas con nuestra actividad científica, jurídica y de campo operativo, ¿con qué se puede vincular? ¿Con qué podemos nosotros vincular esta temática, como lo estaba pretendiendo decir hace un momento? Guadalupe Valdés llega de España, de estudiar con Push, Santiago Mir Push, y ella nos dio teoría del caso. En algún momento de las veces que yo tomé teoría del caso. ¿Qué es eso? Vincular el mundo fáctico, jurídico y probatorio, como ya lo había mencionado la conversación pasada. Mucho de la lógica jurídica que estamos mencionando, mucho de la materialización del método científico en nuestro operativo se puede ver reflejado en cómo sí o no sabemos adminicular la tricotomía de mundos que constituyen la teoría del caso, ¿no? Señoría, no estoy de acuerdo con la parte contraria. No se comparte el criterio de la parte contraria en el sentido de que sea procedente su pedimento de vinculación a proceso. Derivado del hecho de que se encuentra invocando en su clasificación jurídica preliminar el numeral 266, palabras más, palabras menos, del Código Punitivo Estatal, en el caso del Estado de México, que versa acerca de la extorsión y cuyas penalidades pueden ir de 40 años hasta 70 o vitalicia en el Estado cuando se trate de ser agravada. Sin embargo, señoría, le está haciendo un pedimento de vinculación a proceso en mancuerna con los datos de prueba que maneja en su carpeta de investigación y con la parte fáctica que le ha narrado desde la imputación y que se ha dado por reproducida en obvio de inútiles repeticiones en este momento, sin oposición de la voz como defensor o como mandatario del sujeto imputado, indebidamente concatenada con su clasificación jurídica, derivado del hecho de que no me está haciendo una hilación correcta y completa del material probatorio, de su dato de prueba, de qué datos de prueba de su carpeta de investigación se están relacionando con el injusto penal. No me está relacionando adecuadamente o concatenando adecuadamente su dato de prueba, que no pueden ser todos, no los se puede aventar como masa, ¿sí? Como diciendo, ahí está y hagan lo que quieran. No.
con la probable responsabilidad penal. Sí, ahí viejo. Échale al baño porque yo creo que es el, ¿sí, no? El demonio que se apareció. ¿Qué te iba a decir? ¿Me entienden o no me entienden? A ver, ¿qué es el injusto penal? Les estaba platicando una abogada y un abogado que están aquí conmigo ahorita. ¿Qué es el injusto penal? ¿Qué es el injusto penal, licenciada? Ya que lo dijimos hace rato. Y así comparecen, ya no hay moral. No, ahorita lo decimos. Antes de la reforma de 1993 o 1995 de la Constitución, se hablaba de cuerpo del delito. Después de la reforma de ese año se habló de elementos del tipo penal. Después de la reforma del 99 se habló de cuerpo del delito. Y después de la reforma del 2008 a la fecha, se habla del hecho con apariencia de delito o el hecho tipificado como delito por la ley penal. Ajá. Pero que así le pueda poner una máscara procesal al injusto penal, el injusto penal siempre va a tener un espíritu determinado. ¿Cuál es este? La conducta típica antijurídica. Entonces, señoría, hablando de método científico, hablando de método jurídico, hablando de la lógica jurídica, hablando de todas esas ideas abstractas que probablemente puedas decir tú como alumno de maestría, ¿de qué me sirve eso si yo estoy compareciendo en audiencias? Yo lo que quería saber es esto, ¿no? Que está mencionando el último Raúl. O sea, ¿qué es la probable responsabilidad? ¿Cómo se califica la plena responsabilidad penal? ¿Qué es cuerpo? ¿Qué es hecho? ¿O qué es injusto? ¿Qué es su antesala espiritual de ese tipo de conceptos jurídico-procesales? ¿Sí? Bueno, lo siento, pero como lo he dicho, todos somos víctimas de un positivismo jurídico que nos ha hecho una persona con un montón de membranas en los ojos y un montón de tapones en las orejas. ¿Sí? Así déjalo, viejo, que me distraes. ¿No? Ya como antier que vino un amigo que se llama Carlos también, para, se brinca y grita y rock and rollea y abre las galletas y... ¿No? ¿Ves? ¿Ya en qué me quedé? En el injusto. Ah, ya. Independientemente de la máscara procesal que le ponga el constituyente permanente en la ley suprema y fundamental, al final del día, la antesala es un espíritu teleológico, como vuelvo a repetir, y de la responsabilidad, de la culpabilidad, o la culpabilidad es el antesala, o es el espíritu de la responsabilidad plena y de la probable responsabilidad en su momento, señoría. Recuérdese que el verbo rector del párrafo primero del artículo 19 constitucional, reformulado en 2008, no maneja acreditar, dice establecer datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho tipificado como delito por la ley penal y que aparezcan datos suficientes de la realización o comisión o intervención del sujeto activo de la relación criminal. ¿Va que va? Entonces, señoría, aplicando el método científico, aplicando el método jurídico, aplicando mis clases de metodología jurídica en la escuela de Constantin, en este momento le solicito la no vinculación a proceso porque es un requisito técnico indispensable que el fiscal haga una debida adminiculación de los datos de prueba que tiene la carpeta de investigación y que lo relacione expresamente con el hecho tipificado como delito por la ley penal y que me señale exactamente o que le señale a usted cuya falta técnica ya no puede corregir en la contrarréplica que le dé derivado de mi oposición a la vinculación a proceso, señoría. Ya no lo puede hacer porque es un órgano técnico. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Lo dice el 21 constitucional. Aquí no estamos inventando nada. Es un representante de la sociedad. Por eso la acción penal, salvo el caso de la acción privada, que es una excepción que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en general, la acción penal es del Estado, porque si no viviría la vindicta privata todavía. Ojo por ojo, diente por diente y pierna por pierna, la ley del talión. Por eso el Estado asume la acción penal, la acción de divorcio, la cambiaria directa para el ejecutivo mercantil, la de ejecución del contrato privado de compraventa incumplido en la cláusula tal, chalala. ¿No promuevo por mi propio derecho? ¿No? ¿No hago así mi proemio? Después de la autoridad y mi rubro, antes de mi preámbulo, ¿no promuevo así? Vengo en ejercicio de mi acción y lo especifico en el preámbulo. En ejercicio de la acción cambiaria directa, verbigracia. Sí, porque es mi derecho.
Es mi derecho público subjetivo, pero la acción penal no. La acción penal es del Estado, porque si no caeríamos en un apocalipsis de todos contra todos, tipo las épocas clásicas y la Edad Media casi toda en su catarsis. ¿Sí, Pirirí? En tal virtud, señoría, y toda vez que esta es una falta técnica que los juzgados de distrito ya han reconocido al proveer de conformidad el pedimento de amparo en esa vía indirecta, ya lo han dicho. Y en algunos casos le han dicho, te repongo tu jurisdicción acuo para que tú dictes otra resolución de cuyo contenido se desprenda la no vinculación con estas valoraciones. Nosotros lo hacemos acá, ya sabemos que nos van a vincular, ya sabemos que en determinadas unidades de gestión judicial nos van a decir que no, porque ya son de consigna, y eso tienes que explicárselo al cliente, Adán. Dile, ¿dónde cayó? En tal. No lo voy a decir aquí, no voy a hacer que me estén escuchando los de la judicatura. ¿Va? Pero, ¿sabes a qué me refiero? Híjole, caíste en la unidad tal, con tal juez para acabarla de joder. Él no deja ir a nadie. Es una dama, su señoría. Se comporta bien, muy formal y solemne, pero todo lo vincula. Aunque tú patees y grites, rock and rolles, te dicen, se queda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ver los errores de la parte contraria lo mejor posible para ir a los conceptos de violación. ¿Capich o no capich? Y no estoy aplicando lógica jurídica, maestrandos. No estoy aplicando metodología jurídica, ¿no? ¿O qué? O vamos a hacerle como cuando era el sistema clásico mixto, que llegábamos a la regía de práctica, a la declaración preparatoria, y le decías al cliente, tú dile que te torturaron. Tú dile que yo no sé ni cómo está el asunto, pero tú dile que te torturaron, que te pegaron y que te sacaron la ministerial y que te sacaron tu firma y tu huella. ¿Esa es una defensa? ¿Es una defensa jurídico-penal? ¿Abogada? No. ¿Licenciado? ¿Qué? Sí. Ay, no puede ser. Nunca digas que fuiste mi alumno, cabrón. Yo lo voy a negar hasta la muerte. ¿No? No, yo no lo conozco. ¿No? Sí. ¿No? All right, baby. Ya, total, ¿no? Entonces, lo digo como ejemplo, en tratándose de teoría del caso y de derecho procesal penal, acusatorio y oral, porque algunos de nosotros pudo, como decía Sergio, en la maestría de penal, en la primera generación en la que yo estuve de maestría, en INACIPE, un ministerio público de Tecámac, que él decía, ¿a mí qué me importa saber a Hans Belzel? ¿A mí qué me importa Frank von Liszt? ¿A mí qué me importa Edmundo Mesger? ¿A mí qué me importa Graf Sudona? El mundo del funcionalismo y la imputación objetiva de Gunther Jacobs. A mí qué me importa Klaus Roxin, ¿no? A mí qué me importa Cancio Melía. Yo estoy acabando mi maestría, pero no tengo idea de quiénes son esos güeyes, ¿eh? Pero yo ya soy maestro en derecho, chulo. Y nosotros así de, hasta que una vez ya tuvimos la confianza y nos fuimos a echar chela ahí al centro de Tlalpan y le dijimos, es que tú eres un... porque no revisaste el temario, ya habíamos dicho eso, ¿no? Y sin embargo, todo este conjunto de elementos abstractos, partícipes o constitutivos del mundo deóntico de las ideas, es decir, el mundo del deber ser, nos ayudan no solamente para hacer un protocolo de investigación y obtener mi título, no, me ayudan en la praxis, como lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Necesitas leer 10,000 hojas constitutivas de 5 tomos? ¿No? ¿Para un concurso de delitos? Dos tipos penales que se llevan a control con la pretensión de vinculación para hacer bolas al juzgador cuando se trata de concursos. Porque dices, bueno, lo que son peras o manzanas, yo lo vinculo. Ni les entendí cuál delito es cuál, pero bueno, ¿no? No el método científico, no la metodología jurídica que hasta ahora hemos narrado brevemente en estas conversaciones, me sirve para seleccionar la parte más importante de la carpeta de investigación en un vistazo, ¿eh? Préstame un dedal y préstame unos post-it y préstame unas plumas y préstame una hoja para hacer apuntes. Si llevas a la materia el método,
puedes seleccionar rápidamente qué es lo importante de una carpeta cuando un juez te dice, tiene media hora para imponerse de actuaciones y para así poder materializar la defensa adecuada como un derecho fundamental y humano. ¿Qué? ¿Media hora? Pero si el Ministerio Público tuvo 48 horas para traer este trabajo aquí, señoría. No, no, pues tiene media hora. Y da el malletazo y se retira, ¿eh? Y a ver, con los nervios del mundo y con el corazón volátil y con tu dedal en la mano no sabes ni qué empezar a revisar. ¿Por dónde empiezo? El método nos ayuda a seleccionar hasta las actuaciones más importantes, las integrantes de la carpeta de investigación. Pues quien diga, como Sergio, aquel abogado de Tecámac, que para qué quieres saber esto, perdón, pero no sé ni cómo integres una carpeta. O perdón, pero cómo avientas tu material probatorio. O qué descubres y con qué pretensiones. O cómo haces las preguntas fundamentales. No, es que chocaron y no sé qué, y guau, guau, guau. La clasificación jurídica. ¿Ya la checaste? ¿Ya checaste la clasificación jurídica? No, pero es que, bueno, cheque primero su clasificación jurídica y luego me hablas. Y luego me hablas del material probatorio que está en actuaciones, porque si yo no tengo la clasificación jurídica, ¿de qué sirve que tenga el material probatorio? ¿Y todo eso qué es? Metodología. ¿Vale? Entonces, tal vez más adelante pueda retomar la temática de la teoría del caso, porque la verdad deberíamos de dar clases de eso. ¿Sabes quién me daba clases de eso sin saber que en un futuro se llamaría teoría del caso? Porque estábamos en el sistema clásico mixto. Rubén Servín Sánchez. Él sacaba un tipo penal y decía, como lo dije la vez pasada, maestrandos, les decía, a ver, ¿cuántos sujetos activos probables o artículos puede tener este sujeto, ¿no? O sea, la pluralidad de personajes activos que pueden intervenir, ¿sí? La calidad que se exige en ciertos momentos de determinados sujetos activos en una narrativa típica, ¿vale? Porque no estamos hablando de cualquier ciudadano, nos está poniendo una condición de pluralidad o calificando o darle una calidad determinada al sujeto activo por epigracia, un servidor público. Yo soy un ciudadano, yo no tengo nombramiento de nada. Yo soy un postulante. Entonces, no, que el señor juez, no, ni me digas juez, ni voy a firmar nada porque sé la usurpación, ¿no? Acerca de. ¿Entiendes o no? Ok. Luego, revísame cuántos verbos rectores trae el tipo penal en la narrativa típica. Hay tipos penales que tienen hasta 10, ¿no? Al que pignore, prenda, adquiera, venda, cambie, fi, fai, foi, fu, ¿no? Al que posea, o sea, te dice el que posea, pignore, venda, cambie, adquiera, fa. Y es que yo nada más lo tenía en mi mano, pues por eso es posesión. Y aparte te voy a tomar tu ministerial como una aceptación de la responsabilidad penal, que en el viejo sistema se llamaba confesión, ¿no? Y que por cierto viene del libro de confesiones de San Agustín de Hipona. Pero bueno, ese es nota al pie de página. En tal virtud, chécame cuántos objetos materiales directos puede presentar. O sea, el propio narrativa típica. ¿Por qué? Porque como lo dije la semana pasada, este martes pasado que platicamos, se pueden desprender, ¿qué te gusta? Estoy haciendo un cálculo, nada más así, ¿no? Multiplica 3 sujetos activos por 10 verbos rectores por 3 probables objetos materiales. Y ahí puede presentarse una variabilidad de hipótesis jurídicas en la clasificación jurídica preliminar y sobre todo la definitiva, en el escrito de acusación, que impliquen mi argumento, siempre lo he dicho, al momento de que me den la posibilidad de rendir una declaración preparatoria en la vía pasada, en la vía clásica mixta, porque siguen vivos los juzgados por transición, sí saben, ¿no? O sea, tenemos un principio de retroactividad penal, no solamente irretroactividad, vale. O sea, todavía te puede tocar comparecer en uno de la escuela clásica mixta, ¿eh? Porque, ¿cuánto tiempo tarda para la prescripción de un homicidio calificado? ¿Cuánto tiempo tarda para que prescriba una trata antigua? Etcétera, etcétera. O sea, una variabilidad de delitos cuya penalidad en la media aritmética pasa mucho tiempo para que prescriba. Y a pesar de que la reforma del sistema acusatorio fue 2008, y dicen, no, es que eso ya fue, ¿no? No, perdón, pero no. Tan es así que hay juzgados de transición. Vuelvo a repetirlo. En todas las demarcaciones territoriales o circuitos judiciales de toda la República. O sea, todavía está vivo porque hay muchos tipos penales que no están prescritos.
y porque con la mano única que tengo, los delitos de querellas son nada, que son los que prescriben en un año, entonces todo prescribe de acuerdo a la media aritmética, sacándolos de la querella. Bueno, entonces tal vez podamos hablar un poco más de esto, ¿no? Más adelante, en el tema de la teoría del caso y en el tema de vincular nuestros aspectos jurídicos con la lógica jurídica, con los métodos y con los otros conceptos epistemológicos que permiten que yo pueda analizar hasta entre líneas el dispositivo constitucional o el dispositivo procesal o el dispositivo punitivo o el dispositivo de ejecución o el dispositivo de control constitucional y, ¿por qué no?, los dispositivos o resoluciones que tienen que ver con control convencional difuso ex oficio, que es lo que dijimos también pasadamente, ¿no? No sé si alguien faltó o alguien no vino, etcétera, etcétera, o se fue al baño en el inter de que estuvimos platicando ese tema, pero vuelvo a repetir, ¿no les parece incongruente, vuelvo a repetir, que se protejan derechos fundamentales, que son los derechos humanos positivizados en la parte dogmática de la Constitución, y nuestro interés particularmente el de la parte de seguridad jurídica, que es del 13 al 23? ¿Sí, Piriri? ¿No parece incongruente la protección y la declarativa del constituyente permanente de proteger derechos fundamentales y por un lado también tener arraigos, ¿no? Intervención de llamadas telefónicas, cateos indebidos que practican a cada rato? Yo lo he visto, no me cuenta nadie nada a mí. No sé si supieron de tanto cateo que hubo hace alrededor de un mes y medio en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ya está cambiando la jefatura de gobierno, porque está cambiando la representación de la fiscalía, porque es muy probable que se tambalee la magistratura presidencial del Tribunal Superior de Justicia, y porque venían las elecciones que pasaron este domingo próximo pasado. Una mutación, una metamorfosis kafkiana nos viene de aquí a marzo, en todo lo que implica un sexenio y hoy por hoy el trienio de Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que los representantes de las fiscalías diferentes, estos entre sí, quedando bien con la Procuraduría en su cabeza, y esta con la Corte, y esta con la magistratura presidencial del Tribunal Superior de Justicia y demás, dicen, entrégame resultados. Entrégame resultados. Y se van a cateos indebidos. Y no va a ser ni la primera ni la última vez que nos llaman y nos dicen, destruyeron la casa, destruyeron el circuito de cámaras, se robaron las alhajas, se llevaron un carro, golpearon a todos los comensales que estaban acá adentro, me golpearon a mí y por un pelo me llevan detenido hasta que se dieron cuenta de que no era el domicilio. Híjole, yo no quisiera ser el comandante que comete un error tan grave o lo hace a propósito para robarse lo que hay adentro de la casa. ¿No te parece incongruente que se protejan derechos fundamentales y a la vez esté ordenando o se permita que el Estado mexicano practique ese tipo de diligenciaciones invasivas de los derechos, estos últimos que hemos mencionado? El arraigo. Y sobre todo, como para nuestra materia lo van a debatir muchas veces, o ya lo hacen, yo no sé a qué se dediquen, la prisión preventiva de oficio, independientemente de lo que dijimos antier. Pero ¿cómo yo puedo empezar a leer entre líneas? ¿Cómo puedo entender las intenciones del legislador? ¿Cómo puedo entender cuál es la pretensión de una iniciativa de ley y de un probable diario de debates? ¿Cómo? No sé si esta clase me dé chance, pero me adelanto un poco en el tiempo a los modelos epistemológicos, en de cuyo contenido el positivismo jurídico, porque ya he dicho y ya he mencionado que hay varias fórmulas de positivismo, o que el positivismo se expresa de varias maneras, ¿no? La científica, la criminológica y la jurídica penal para nosotros, pero hay más. El mundo del pensamiento habla de que el positivismo tiene más vertientes, más fórmulas de actuar. Pero me acuerdo muy bien un día que estábamos diciéndole a una juez, ¿no? ZWY. Y le digo, es que no, es que es un elemento normativo de valoración cultural, señoría. O sea, esta chamarra es negra, no es roja. Está descrito en la cultura, no hace falta un concepto normativo, no hace falta que se defina como la cópula en el código. La cultura lo dice, la naturaleza lo dice. Y me contesta en la contrarréplica el fiscal. Digo, eso es un ejemplo burdo, ¿no? Y el fiscal dice, sí, pero pues, el código lo dice. Aquí está descrito por el legislador. O sea que la norma a lo mejor no es justa, señor defensor, pero es válida. Y
¿no? Bien dicho, fiscal. ¿Sí? Bien dicho, fiscal. Es un amigo mío que trabaja aquí como coordinador de fiscales. ¿Quién será? Fue tu maestro, Gil. Aquí, el que está de coordinador de fiscales. Él es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. La verdad es que mis respetos para pocos ministerios públicos como él. Estudia. Y él me dijo en audiencia pública una vez que estábamos debatiendo un concepto normativo de valoración cultural. ¿Sí se entiende eso, verdad, niños? O sea, ustedes ya están bien ubicados en cuáles partes constituyen la vida. Y me contestó eso, me dice, pues sí, de la justicia, pero es válido. ¿Por qué? Porque pasó por una cámara alta, una cámara baja, y fue autorizado por el Poder Legislativo, se publicó, tuvo su vacatio legis, y entró en vigor, y no le metieron, o no le atacaron con una acción de inconstitucionalidad, o una controversia constitucional, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, que versa de otras fórmulas de control de constitucionalidad y convencionalidad, estos creados alrededor de la reforma de 1995, tratando de quitarle todo el poderío que tenía el amparo en su momento y dándole otras aptitudes a los participantes de la aprobación de la ley, en el caso del Congreso y en el caso de los representantes de los estados y municipios que menciona el artículo 105 de la misma Ley Suprema y Fundamental, y que versan acerca de que si no fue atacada una ley por el porcentaje 33 de los participantes de la votación de la aprobación de una normatividad que violente, verbigracia, otra vez repito, los tratados internacionales en la actualidad protectores de derechos humanos, se tendría que esperar a que Washington conozca y luego antes, o perdón, posterior, Costa Rica. Como lo que pasó con Zompantla Tepil, como lo que pasa con García Ramírez y otros, como lo que pasa con toda la variabilidad de condenas que se le hacen al Estado mexicano, diciéndole, tu actuar de las autoridades fue violentador de derechos humanos, pero no solo eso, como lo dice Zompantla Tepil, después de resolver el asunto de estos personajes que estaban detenidos. Tu ley es la que violenta el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros tratados internacionales. ¿Sí? Así es de que me vas haciendo una declaratoria a través de tu Suprema Corte de Justicia de la Nación y preferentemente una reforma normativa a estos dispositivos, dígase en el caso de Zompantla, a la prisión preventiva de oficio, al arraigo y a la prisión preventiva que se le daba con la media aritmética de 5 años de prisión hacia arriba en el sistema clásico mixto, porque esta sentencia abarcó los dos sistemas. Le hizo una crítica a los dos sistemas. Y todos brincando de alegría, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicimos una fiesta, nos fuimos de pedos, todo pasó, porque dijimos, por fin tenemos una herramienta para pelear la oficiosidad en el pedimento de la parte contraria, que todavía solamente va a leer la carpeta de investigación, cuando se supone que el sistema es oral, no ir a leer. Híjole, cómo me da coraje. Pues que se ponga a estudiar su carpeta, ¿no? Pues ¿quién manda a andar agarrando un cargo público? Pues todo, leer. Bueno, y que al último en el pedimento de la prisión preventiva como medida cautelar, te diga, es que con fundamento en el artículo 19, con fundamento en el 173, y con fundamento en bye, pido la prisión preventiva, adiós, bye, muchas gracias. Y luego, defensa, pues aunque patalee, señoría, o sea, esto es de oficio, lo dice el propio constituyente permanente, que patalee, y aparte, pues ya intenté el control convencional difuso ex oficio una variabilidad de veces, ¿para qué? Para que usted intentara hacer una interpretación lato sensu, luego stricto sensu, y luego se llegara al momento de la inaplicabilidad de la norma, que es el extremo último del convencionalismo o control convencional, de acuerdo a las instrucciones del magistrado Ferrer MacGregor. No es inconvencional la norma porque es válida y porque es vigente y no viola derechos humanos. ¿Qué? No viola derechos. Entonces, un defensor, maestrandos, con el paso de los años se va cansando mucho. Se va cansando y todavía yo comparezco con varias personas que, no sé si supiste, bueno, hay un amigo que era el director del jurídico de aquí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del barrio. Y ahorita en 2 o 3 asuntos comparecemos juntos. Entonces este muchacho,
que no está tan muchacho, pero que notablemente nunca había practicado en la calle derecho, en el operativo, está hablando el fiscal y él todavía diciéndome al lado, ¿cómo lo ves? Que no sé qué, cállate. No, es un mercado esto. Las juntas de conciliación sí, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Yo comparecí 1000 años ahí, en Chimalpopoca y Isabel la Católica, cuando existía Chimalpopoca y Isabel la Católica. Ni siquiera existía refinería, ¿o cómo se llama? Allá por Azcapo. ¿No? En Azcapo, donde están los federales. Ferrería. No existía eso. Yo sé que me veo de 30 años, pero no. Muy buena onda. Y ya total, ¿no? ¿No les parece una incongruencia que la propia ley en su propio contenido diga una cosa u otra? Pero ¿cómo voy a poder atacarla si no tengo nociones de conceptos abstractos que implica el mundo de la investigación científica? ¿No? Señoría, no solamente la adminiculación de los datos de prueba con la figura del injusto penal llamado procesalmente actualmente hecho, tipificado como delito por la ley penal, y la probable responsabilidad menos la toco, porque si el hecho tipificado como delito no está debidamente establecido, dice el párrafo primero, repito, del 19 constitucional, entonces, ¿para qué paso a estudiar probable? Si se detiene la obra en la parte objetiva de la tipicidad, entonces ni siquiera hay necesidad de seguir estudiando la parte normativa, ni la parte subjetiva, ni parte de la antijuridicidad, ni probable responsabilidad. Es una regla de barreras de protección del jus puniendi. Y se ha estudiado desde la escuela causalista clásica con la equivalencia de las condiciones o la conducta sine qua non. ¿Sí? Ajá. No solo eso, señora. Debo decirle o recordarle, y a la parte contraria principalmente, que es la que está haciendo ese pedimento indebidamente, cuando el párrafo tercero del numeral primero constitucional reformado en 2011 dice que todas las autoridades deben de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos en términos generales de los principios que ahí dice. ¿No? Y no lo hace, faltando a su deber de probidad, lealtad, decoro y buena fe, que es un principio que está descrito en la propia legislación procesal. Viene a pedir la vinculación con datos de pruebas semejantes y con una indebida vinculación, metodológicamente hablando, entre el mundo fáctico, el mundo jurídico de su clasificación jurídica preliminar y su mundo de datos de prueba. Pero no solo eso, señoría. Debo recordar que se supone que la reforma del 2008 también adopta los criterios minimalistas de la escuela de Frankfurt, en Alemania. ¿Quién es un minimalista? Señoría, una persona debidamente taxada y una persona que contemple el principio de accesoriedad. ¿Puedo solucionarlo de otra manera que no sea a través del jus puniendi? Sí. Entonces lleva a otra fórmula de actuar del Estado, otro tipo de árbitro, no el penal para todo, señoría. Y la taxatividad se debe de elegir las conductas meramente violentadoras del orden social, del estadio que guarda García Maínez en su filosofía del derecho, ¿no? La ley y el orden, que apenas le dije a un amigo que también presume ser jurista, pero no sabe nada, o sea, nada. Dice, la ley y el orden, pues, ¿qué no es un programa? Y le digo, sí, unidad de víctimas especiales. Pero por si no lo sabes, es una obra de Jock Young y John Lee. Y es una obra de la que se basa Giuliani en su momento en Nueva York para hacer la tesis de las ventanas rotas, cero tolerancia, que Brad trató de implementar cuando invitó a dar las conferencias a Giuliani a Ciudad de México, mientras él tuvo el cargo de jefatura de gobierno. O sea, que tú crees que la ley y el orden es un programa de televisión, es una doctrina gabacha, anglosajona, ¿no? Pero bueno, y por ahí lo tengo. Por ahí debe de andar mi libro de Jock Young y John Lee, en el otro cuarto, aquí. Ahí hay más libros. Ahí está el tiradero tremendo. Que me dice una vez una niña que vino a quedarse conmigo hace muchos años, cuando yo funcionaba, ¿no? Me dice, ay, préstame este. Claro que no. Por supuesto que no. No te voy a prestar nada.
O sea, tú cumplimenta con tu rol social en este momento y desnúdate, ¿no? Y ya. Y le dije, ¿qué estaba pidiendo? Me pedía el psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Eric Fromm. Préstamelo. No. Nada más por esto, Leo. Y le voy a decir a todos los maestrandos también. Tocas tu libro, cierras tus ojos y como un efecto mariposa, te manda a la Facultad de Filosofía y Letras, afuera saliendo del auditorio Che Guevara, una tarde soleada hermosa, como del crepúsculo, ¿no? Cuando se versa de vampiros, ¿no? Rojizo y gigante el sol, y pintaba así su antesala, la Biblioteca Central y la Rectoría y el Estadio Universitario del 68, y yo me disponía a ir a la Facultad de Derecho a tomar mis clases que eran de 4 a 9. No sé si ustedes estudiaron en la facultad, y no sé si ya haya cambiado el horario, o sea, híbrido, no sé qué, pero en mis tiempos, nomás había en la mañana y en la tarde, ¿no? Y vi ese libro en 5 pesos tirado en el piso, lo vendía, entre otros varios libros, un hippie que estaba fumando marihuana, porque es la Facultad de Filosofía y Letras, y lo compré, y apenas entendía a Eric Fromm, porque es uno de los psicoanalistas de Frankfurt, por cierto, de Frankfurt, Alemania. Recuérdese que Frankfurt es más materialismo histórico dialéctico freudiano. Esos son los críticos radicales. Y lo claro que no. Jamás en la vida. ¿Para qué? ¿Para que lo pierdas? ¿O para que nunca lo leas? ¿O para que lo ojees diciendo no lo entiendo y no me lo regreses? Como muchos libros que no me regresaron nunca. Por eso no. Yo le sacarle copias. Engargólalo y va. Pero no te lleves mi libro. No lo regresan. Entonces, un minimalista es una persona basada en la taxatividad o la selección de conductas meramente relevantes para el orden social o que afecten el orden social y que impacten al Estado de Derecho, que cristalicen la vigencia de la norma, como dice Jacobs, porque por conducto del funcionalismo alemán se dice que la imposición de la sanción punitiva, principalmente pena privativa de libertad, la multa, y la reparación del daño, sin hablar de las consecuencias del incumplimiento de compliance o la responsabilidad de personas jurídicas, no me meto en ese tema ahorita, ¿no? La imposición de la sanción hace vigente la norma. La norma es vigente para el funcionalismo alemán porque se imponga la sanción a una persona que ha desviadose. Sociología de la desviación. David Downes y Paul Rock. Ese libro lo traía Víctor Alejandro Payá bajo el brazo. No existía en México. Y cuando lo vi le digo, préstemelo. Sí, pero le sacas copias aquí. Ahí había una copiadora en Inacipe, no sé si sigue existiendo la copiadora. Con Guadalupe se llamaba la muchacha, bien triste, estaba muy siempre triste. Yo le decía, ¿por qué estás triste, mija? No estás tan triste. Porque, imagínate, su vida terminó sacando copias. ¿Tú crees que no va a estar frustrada, deprimida? Hasta le decíamos los viernes, vente con nosotros, vamos a echar desmadre aquí al centro de Tlalpan. No te quedes ahí. ¿Por qué? Pero ustedes son maestros y doctores, ¿no? Nosotros somos soldados. Nosotros somos soldados, somos infantería. Infantería te saluda. Los que van a morir te saludan. Nosotros no somos bluff. No creo que aguanten turnos completos compareciendo y yendo a cateos y así, asado. Cuando trabajábamos en Polanco, ¿no? Y esas fresitas que sí tienen buenos asuntos, no lo voy a decir que no, pero para comparecer no la arman, porque no están en la guerra. Ay, y a mí me contrataban pues, para llevar sus asuntos. Sí, es tanto así que en un tiempo trabajé para puros abogados. No, tú eres otra cosa, no lo tomes a pecho, caramba. Perdón. Hasta ahora hay alguna pregunta, duda, participación, queja de algo, una receta de cocina, algo. ¿Nada? No, maestro, todo muy bien y me estoy divirtiendo mucho en su clase. Y eso que llegó tarde Silvia, ¿eh? Sí. Porque dice que estaba. Pues, ¿por dónde venía? Que estaba yo aquí, no llovía. No sabe cómo me estoy carcajeando, pero sí no, venía en periférico y es que como está lloviendo, yo vivo hasta Xochimilco, ahí tiene su humilde casa.
¿Y de dónde venía? ¿De De del aquí Prisma o de del dónde? centro. ¿Del Venía en el centro? teléfono ya conectada, pero ya llegué aquí a casa ya como a las 7:25, algo así me conecté. Ujú. ¿Y allá de dónde? ¿Está en la vista o está en dónde está? No, yo ya litigo por mi cuenta, Ahí pero está el llegué aquí a despacho. su casa Xochimilco, por eso venía corriendo. Pero fui oficial secretario 23 años. Trabajé en la Procuraduría, en el Búnker, en Iztapalapa, en muchos lados. Sí, sí, sí. Sí conozco. Sí conozco. Yo estuve en el 98 ahí en Avenida Coyoacán 1635 en delitos financieros. Patrimoniales no violentos relacionados con instituciones del sistema financiero. Abajo de robo de vehículos y al lado de sexuales. Creo que ahí ya nada más quedan periciales. Pues cuando estábamos allá en el edificio Rosa, yo estaba en homicidios. Era Órale. homicidios, arriba era vehículos, no, arriba era bancos y arriba vehículos, ¿no? En el tercer Ah, en el piso. edificio. Yo Sí, estaba sí, con el sí. licenciado Jorge Peña Sandoval Ujú. en Ya. homicidios, en el 96. Ave María Purísima, licenciada. Ya se nos fue la vida, ¿verdad? Ya, nosotros ya somos de los 50 para abajo. De No los para 30 y arriba, ya, siempre. ya no. Ya Ya somos dejamos los de 30. cumplir, maestro, ya dejamos de No, cumplir. no, yo mire que yo, después de tantas enfermedades que tuve y que ver a mi familia morir, como te les estaba platicando a estos abogados que están conmigo, y ver a la cripta, cómo se llena la cripta, digo, no, que si yo cumplo tantos años, voy a presumirlos. Voy a decir, no, yo he sobrevivido, a ver si me llegan a mí a los talones, ¿no? Pues sí, Bueno, desafortunadamente yo también perdí a mi papá y a mi hermano en la qué pandemia. horror, licenciado. Ay, no me haga llorar. Ahora bien, en relación con estos tópicos que estamos versando, ¿alguna opinión, pues, alguna aportación de estos temas? Porque ustedes me van a entregar un protocolo, aunque sea en vía de esqueleto, ¿eh? Yo no quiero 10 hojas, ni 20, ni 30. Con 3 bien hechas, se da cuenta el magistrado si tiene razón o no tiene razón el quejoso. ¿No lo decía así Miguel Ángel Aguilar López? En paz descanse mi maestro. El magistrado nos decía en clase, no me entregues un amparo de 500 hojas que sean pura paja. Entrégame argumentos sólidos, correctos y concisos. Y mi proyectista y yo lo vamos a detectar en corto y vamos a decir, sí, tiene razón el quejoso. Y no necesitas entregar un escrito tamaño monstruo, que al final del día ni siquiera sirve. Entonces yo les estoy diciendo de nueva cuenta, muchachos, niños y niñas, me van a entregar un esqueletito. Yo no necesito leer 20 ni 30 hojas para darme cuenta si está bien hecha cada paso del método que hemos estado discursando, que hasta este momento de nuestras conversaciones ha llegado a el caso de la hipótesis, ¿no? La selección de los métodos. Y en realidad no es tan difícil, o sea, solamente que quisiera yo, pues decirte esto más a más, ¿no? O sea, comentártelo un poco más. Observación materializada en su hipótesis. Ya lo dije. Envía pregunta o envía afirmativa. De ahí la selección del método. Puede ser híbrido, pero hay que justificar. De ahí una elaboración de un marco teórico, aunque sea pequeñito, un parrafito chiquito que diga qué ideas rodea, ¿no? A mi perspectiva hipotética, ¿no? De ahí una justificación chiquita. En tu protocolo ya, al que ya vayan a entregar ustedes, sí, se desarrollan más su teoría, el marco teórico y desarrollan más su justificación, claro, pues son puntos medulares del protocolo de investigación. Pero para el esqueleto que yo les estoy pidiendo, que es nada, a nivel maestría es nada, eh, un parrafito de cada uno de estos conceptos, ¿no? Chiquito, para que yo me dé cuenta si sí tienen la idea correcta y concisa de que sostenga o justifique o sirva de cimiento o pilar a su hipotización. Esa es la idea. De hecho, hay quien se da cuenta de que el escribano comete errores o no los comete hasta en cada palabra que constituye la hipótesis, porque cada un concepto que ello implica deviene de una de las ideas que se seleccionan a partir de la investigación y observación del mundo de las ideas, como dice Platón, vuelvo a repetir. Ajá. Luego, llegar un momento de la elaboración de mi objetivo general. Yo sugiero uno nada más.
Porque hay gente que se mete en problemas y dice, no, pues voy a hacer 3, 4, 5, no, perdón, pero no. Con un solo objetivo general, de ahí se pueden desprender mi capitulado. ¿Por qué? Porque del objetivo general se tienen que hacer unos 4, no more, o 5 máximo, pero yo diría 4 and no more objetivos particulares. ¿Por qué? Porque de los objetivos particulares deviene la elaboración de tu capitulado. Cada objetivo particular se va a desarrollar como capítulo primero, capítulo segundo, capítulo, y por eso digo que 4, para que sean 4 capítulos. Y tus conclusiones, que se señalen o que se indiquen ahí, pues en tu tentativo, digamos, capitulado, vuelvo a repetir, ¿no? Con introducción, su prólogo del autor, sus capítulos 1, 2, 3, 4, muy sencillos en esta primera intento que van a hacer, y tus conclusiones ahí las señalas. Y como ya lo había dicho con antelación, las conclusiones es lo más fácil que hay que se hace, porque vas acabando un capítulo o vas acabando un tema importante, cada subtema que desarrollas, y dices, este párrafo fue el que mejor me quedó. Así es de que lo copy-paste y lo mando a mi capítulo de conclusiones que estoy haciendo desde que escribo los capítulos. ¿Sí? Mi bibliografía, ¿no? O mi material de consulta. Y la verdad no es tan difícil, pero se nos complica las primeras partes. Eso sí lo vuelvo a repetir. La primera parte siempre va a ser la complicada. ¿Cuál? La observación, la selección del tema. Y podrás ser un hombre o una mujer muy sabio, pero te juro que es carajo, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? ¿No? Y puede ser el maestro del maestro del maestro, de veras, de veritas, de verotas. Pero puede ser que siempre se nos complique el pensamiento. También ese es un problema grave de algunos personajes que yo conocí en el haber, mi pasado, que eran tan sabios que su mente era como un embudo en el que no podía pasar el tránsito. Se hacían bolas solos porque eran tan complicados en su pensamiento que a veces uno quisiera ser más simple. O sea, quiero una idea simple, no quiero descubrir el hilo negro de nada. Pero por eso mismo, a tiempo, ustedes tienen tiempo y aparte les vuelvo a repetir por cuarta vez, yo no quiero la investigación de Habermas, o sea, no quiero que se transformen en Junger Habermas, que es el último Boy Scout de la escuela de Frankfurt y cuya lectura quiero ver, ¿eh? Quiero ver quién lee a Habermas. Es de lo más difícil que pueden entender nosotros, pues, los que pensamos en convertirnos en críticos. Ahora bien, qué bueno que lo digo, porque no puedo yo escribir chile, mole y pozole. No, tengo que tener un perfil. Y en mi caso, por lo menos yo lo trato, lo intento, y ese es un ejemplo que les doy, vaya. Yo trato de ser franfurniano. O sea, yo trato de ser crítico. Crítico es un modelo epistemológico que deconstruye otra abstracción deóntica, pero propone una solución. No solo destruye. ¿Sí? ¿No? En el esquema de los saberes de la ciencia jurídico-penal, las ideas, las teorías particulares, las teorías generales, la dogmática jurídico-penal, el empirismo y o pragmatismo jurídico-penal, hasta llegar a este momento de ser considerado un pensamiento científico, ¿no? Y que la ciencia jurídico-penal como objeto de estudio tiene a un mecanismo de control social formal, que es el derecho penal, porque el derecho penal no es ciencia. Es un mecanismo de control social formal versus los mecanismos de control social informales, que son la familia, el barrio, la escuela, y me falta por ahí algo, pero son temas culturales los que controlan a la sociedad. La religión, ¿la mencioné? La religión. El principal mecanismo de control social informal en la historia del ser humano. ¿Quieres controlar una sociedad, amigo? ¿Amiga? No le enseñes nada, pero dile que hay un Dios. O dile que prendiendo una veladora va a lograr resultados. Y luego esta banda fueron los que dijeron, no mames, tiene pacto con el diablo, la ruca esta, güey, quémela, güey. ¿Tú crees que al Vaticano no le convenía, da? Claro.
¿Y tú crees que la monarquía absoluta no se fortaleció así? ¿Por qué crees que no permitían el surgimiento de la Cámara de los Lords? Constantín, claro, la caída de 1200, por ahí. Pero Bizancio cayó primero, porque acuérdense que Roma se había dividido en imperios de Occidente y Oriente antes de que cayera Bizancio. Ya estaba dividido. Ya era la época del imperio. Ya era la decadencia de Roma. Estaba que se veía a la vuelta de la esquina la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho penal? Es un discurso de poder. No me conviene una conducta del colectivo social. Yo, como el Estado, l'état c'est moi. Yo soy el Estado. Luis XIV decía que no se la quebren buscando al Estado. L'état c'est moi, l'état c'est moi. Entonces, yo me levanto a exigir derechos humanos, derechos adquiridos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace el Estado? A ver, legislador, créame un dispositivo penal que de cuyo contenido se desprenda que implica pena privativa de libertad, la conducta desplegada por estos personajes que lo único que están haciendo es manifestarse en forma privada y pacífica, como lo exige la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho penal? Es un mecanismo de control social formal y o discurso de poder. Que hay una ciencia jurídico-penal integrada por dogma, por teoría particular y general, por ideas y una variabilidad de conceptos abstractos que la constituyen, sí, sí, afortunadamente. Si no, ¿cómo es posible que en su momento, cuando podíamos comparecer en el sistema clásico mixto, en una secretaría y en otra secretaría, llegamos a entrevistar a 15 testigos? ¡15 testigos! Entre una audiencia y la otra. Ahorita vengo, voy a la otra audiencia. Ahorita vengo, voy a la otra audiencia. No, en las juntas llegué a atender 20 audiencias al día. En las juntas llegué a atender 20 audiencias diarias. ¿Cuántas son a la semana? 100, ¿no? Al mes, 400 audiencias mensuales. Fue cuando yo me dije, con todo el poder del gobierno del Distrito Federal, no el poder, el apoderado. Dije, esto no es ciencia. Y me sentí tan decepcionado y frustrado que dije, a mí me dijeron que el derecho era ciencia. A mí me dijeron eso, pero ni esos maestros sabían que era la ciencia. Ellos también estaban mal informados. También eran víctimas del positivismo. Nos engañaron. Nos engañaron a todos. Se supone que es la carta magna del delincuente, el jus puniendi, y resultó ser una prostituta que se vendió con el Estado. Pero no lo entiendes hasta que te vas apasionando de la investigación científica. Y es cuando te llevas la mano al rostro y dices, caray, si alguien me hubiera advertido esto, tal vez no hubiera cometido tantos errores. Y por lo tanto es mi labor advertírselos. ¿No? Siguiente clase, magia negra 1 y 2. Qué buen pedo. ¿Dudas, compañeros? Aportaciones, quejas, alguna receta de magia negra, ¿no? Y bueno, para terminar esta conversación, yo propuse al posgrado en aquel tiempo que el pensamiento criminológico, sobre todo el pensamiento criminológico crítico, se adjuntara a la pirámide constitutiva de los conceptos abstractos que suman la ciencia jurídica para que perfeccionara su lupa o percepción sobre el estudio del derecho penal como objeto de estudio. Porque la criminología sí es ciencia, pero nace dentro del cuerpo de la historia del derecho penal. Y cuando se desprende por completo fue porque le dijo a la criminología, a ver, espérame papá, tú eres mi padre, como dice la Guerra de las Galaxias, ¿no? Yo soy tu padre. Y le dicen, sí, tú eres mi papá, no lo voy a negar. Pero tú me dices que prevea lo previsible, que evite lo evitable, y que el derecho penal es de última ratio, y que se debe de practicar en dado caso un minimalismo, que es de última aplicación el jus puniendi, y es lo primero que hace siempre, papá. Es lo primero, todo lo quiere solucionar con prisión, todo lo quieren solucionar con cárcel. ¿Y dónde está el prever
¿Dónde están los derechos humanos que se encuentran en la primera parte de la parte dogmática, como la educación, el trabajo, la seguridad social, la habitación? Si un pueblo no tiene eso, siempre va a ser un pueblo criminal. ¿Quieres conocer el nivel de civilidad de una sociedad, maestrando? Ve a sus cárceles. Y no lo digo yo, lo dice Fedor Dostoyevsky. Entonces destruyo el trabajo del Estado con su herramienta del derecho penal, pero propuse la incorporación del pensamiento criminológico crítico. Había una solución. El posgrado te lo acepta académicamente, pero el sistema, no, ese no. Entonces, repito, tienen que tener un perfil. ¿Ok? ¿Es lo mismo un testigo de Jehová que uno de la luz del mundo? ¿O un católico? ¿Es lo mismo un cristiano que un judaico? No. No, ¿verdad que no? Entonces es a lo que me estoy refiriendo, a que tienen que tener una casa, un templo del pensamiento. Si no, no van a poder seleccionar el objeto de estudio. No se puede usar todas las lupas, no se puede. O sea, es una escuela, eres de una corriente. Cuando uno se refiere a escuelas, se refiere a corrientes filosóficas, a corrientes teleológicas. Tienes que pertenecer a una escuela. Sí, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Con qué lupa observo el mundo que me rodea para seleccionar el objeto de estudio y hacer mi hipótesis y seleccionar mi método? Si no, no lo vas a lograr. Por eso yo digo, ¿no? Mándame 2 hojas, mándame 3, cuando terminen nuestras conferencias, mándame 2 hojitas. Y yo me doy cuenta si sí o si no. Me puedes mandar 1000, ¿no? Pero yo digo, no. Y como lo hacía García Ramírez, ¿eh? Este señor que les recomendé, las tesinas en su escritorio, así, de todo el grupo X tal de maestría, ¿no? Y así estaba el bote de basura grande, y así le hacía frente a mí. Toda la basura. Y yo, pero profesor, ¿no? Son unos pendejos. Y, pero maestro, yo estoy en ese grupo, por eso, tú también. Pero maestro, no me diga así. Entonces, ¿cómo quieres que te diga? ¿Limítrofe? ¿Sujeto atávico o cómo? Bueno, ya entendí, profesor, le decía yo. ¿Y no me va a corregir o qué? Nada más me regaña, así nos enseña. Right, baby. Bueno, muchas gracias por su atención, jóvenes maestrandos. Nos vemos el martes próximo siguiente. Si tienen dudas, pues váyanle pensando qué preguntarle a un viejo lobo de mar, a un viejo soldado, muchachos, porque les repito, yo soy alumno de las vacas sagradas de Ciudad Universitaria y del INACIPE, y mis maestros ya murieron. Así es de que, como testigo de la vieja escuela, les pido me pregunten. ¿Vale? Estamos en contacto. Mucha suerte, estudien mucho, lean demasiado, duérmanse con un libro y párense con otro. Nos vemos pronto el martes siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Que sí, que no.